Muy buenas tardes, mi nombre es Julio y soy un miembro más de NA en proceso de recuperación. Muchas gracias por la invitación para venir a compartir al grupo Voluntad y Aceptación. En esta ocasión vamos a estar compartiendo un tema que creo que tenemos muy en común, que es la ira. La ira, una emoción destructiva. Quisiera iniciar comentándoles una pequeña historia personal, una pequeña, un pequeño recuerdo, tal vez no muy exacto, y quisiera decirles que es mi propia interpretación de lo que sucedió. Y más importante que mi propia interpretación, solamente decirles que no todos los NA somos iguales, ni todos vivimos cosas iguales, ni todos vamos a tener las mismas o idénticas circunstancias. Y aquí inicia mi compartimiento. Cuando yo estaba chiquito, hablando de la ira, tuvo que haber algún momento donde yo aprendí a estar enojado, estar molesto, estar con ira. Pero seguramente que tuve que, más que aprenderlo, a sistematizarlo, como habla nuestra causa inmediata y causa remota, como lo dice nuestra literatura, que esas dos causas son la misma, pero que hay que identificar cuál es la que tenemos que trabajar primero y cuál es la que nos enfermó, pero que en el mismo, las dos son importantes, pero las dos son la misma y nos dice, no importa lo que sucedió, no importa el hecho, no importa lo que sucedió en la niñez, o sea, no importa para recuperarnos. Lo que importa en este capítulo, me parece que, bueno, no quiero decir exactamente cuál es, la mayoría sabemos cuál es el de la causa inmediata y causa remota. En este capítulo nos invita a reconocer que no fue el hecho en sí, ejemplo, el hecho que sucedió en la niñez, fue el patrón de sentimientos, de comportamientos, de pensamientos que se instalaron en la niñez y que yo, como no sabía, los fui perfeccionando, los fui haciendo más grandes y más grandes y más grandes hasta que finalmente ya no pudieron ayudarme ni protegerme ese patrón de sentimientos, comportamientos y pensamientos. Y yo sé que los neuróticos, bueno, no los neuróticos, las personas sentimos emociones antes de nacer, no nada más los neuróticos, o sea, desde, desde bebé sentimos frustración, la literatura nos comenta de las pataditas, la frustración por el espacio, que se comienzan a conocer emociones y eso no está mal. Por algo Diosito nos regaló esas emociones. Todas las emociones que sentimos en nuestro carácter, desde la del miedo, la ira y otras cuantas emociones, son cosas perfectas que nosotros necesitamos para vivir. Así como los instintos son dones de Dios, las emociones también son perfectas para sobrevivir. Nuestra misma literatura, en el libro de las leyes, donde habla en el capítulo 15, la causa inmediata, perdón, la ira, una emoción destructiva,
Ahí nos habla que por mucho que estemos bien, nos hayamos trabajado el programa, que estemos muy saludables, vamos a volver a sentir ira, vamos a volver a sentir enojo, pero el programa tiene la fe en que lo vamos a saber procesar. El asunto es, a partir de lo que les acabo de decir, yo les quisiera comentar una situación donde yo siento que perfeccioné mis pensamientos, mis sentimientos y mi comportamiento con la ira. Cuando yo estaba chico todavía no entrábamos ni a la escuela, pero ya captábamos bien todo lo que sucedía. Yo vivía con mis tres últimos hermanitos. Mi hermana era un año menor que yo y de ahí teníamos otro hermanito 2 o 3 años menor. Estábamos chiquitos, yo creo que no estábamos ni en edad de kinder o tal vez por ahí andábamos. Ya teníamos otros 4 hermanos, pero ya tenían hasta hijos. Mi mamá como que tuvo hijos después. El asunto es que yo conviví con mi hermanita, que por cierto yo la quiero mucho hasta la fecha, pero viví muy enojado con ella y con mi mamá. ¿Y, y por qué? Porque tanto mi hermanita un año menor que yo como mi hermano más chiquito eran bien llorones y de todo hacían berrinche y todo lo que yo tenía querían que se los diera en el momento que ellos querían y lloraban y mi mamá me obligaba a dárselos o mi papá me obligaba a dárselos. El asunto es que empecé a notar de niñito que mi mamá me pegaba más a mí, que me pellizcaba más a mí. Empecé a notar que a mi hermana le compraba cosas más que a mí. Entonces, aparte de eso, yo ya estaba sintiendo ira, me estaba sintiendo molesto. Y aparte de eso, yo creo que fui conociendo la envidia. Les comentaba en mi grupo que, que cuando a mi hermana ya le habían dado dinero, mi papá como en el 90 y tantos nos daba 2,000 pesos a cada uno, a sus hijos y hasta a sus nietos. Y mi hermana ya tenía dinero y le daban más dinero y a mí me comenzaba a dar envidia y me empezaba a dar coraje. Y aquí yo me empiezo a analizar, como dice la literatura en nuestro libro de las leyes de la enfermedad, ya nos va molestando cómo come, cómo se ve, cómo camina, cómo respira, cómo habla, cuando te empiezas a enojar con una persona. Entonces, aparte de que me molestaba y me enojaba la convivencia con mi hermanita, cada vez que le pasaban cosas decía que yo, y en estas palabras les quiero decir, pues mi mamá era la palabra que usábamos en casa, éramos muy groseros de niños. Mi mamá me daba una chinga, a veces con el cinto, con un aventón, con una buena nalgada, al grado de que una vez salió mi hermanita hacia el patio. Nosotros estábamos en el patio porque tenía pues mi hermano más chiquito y otros sobrinitos y estábamos tranquilos. Y salió mi hermana, se cayó inmediatamente en cuanto salió del cuartito hacia el patio y nosotros volteamos asustados. Y lo primero que gritó a mi mamá es que yo la había tirado, que yo la tumbé. Entonces mi mamá me dio otra chinga más y yo me molesté otra vez y empecé a agarrar ira. Bueno, la ira tiene niveles, es lo que estuve aprendiendo y lo aprendí en el libro de las leyes en el 15. Comencé a tener ira, pero empecé a tener ese resentimiento, ese odio, esa necesidad de venganza. Pero no sabía cómo hacerlo, pero el patrón que yo estaba aprendiendo de que a ella le pasaban cosas y decían que yo
y que ya lo estaba perfeccionando, pues a mí me estaba haciendo mucho enojar. Yo no sabía que me tenía que estar protegiendo de mi hermana y de mi mamá. Y, y es en las cosas en las que hay que tener conciencia con la ira, con el egoísmo, porque aunque tú no tengas la fuerza, o aunque alguien no tenga la fuerza para ir a hacer daño a otra persona, puede tener simplemente la voluntad de tener a alguien a quien manipular para echarlo por delante y que esa persona te pueda dañar, pegar o maltratar. Ya sea que tú seas débil y necesites un protector para aventarlo por delante, alguien que te proteja, o ya sea que tú seas el fuerte y que alguien te manipule y te lance por delante para que lo protejas o la protejas y prácticamente al fin y al cabo, de alguna manera se lleva a cabo la ira, el sentimiento de dañar a otra persona. Y en cuanto iniciamos a leer el capítulo 15 de las leyes, dice que la ira, el sentimiento de dañar, es por sí mismo, el deseo de dañar es por sí mismo otra emoción destructiva. O sea, está hablando de los niveles de la ira. ¿Y yo qué hice? Pasó mucho tiempo donde, donde me la estaban aplicando y yo me considero que me comencé a volver fuerte, me comencé a volver renegado, me comencé a volver iracundo, desesperado, amargadito, pues sentía la injusticia. Ya se abrió otro micro por ahí. Ok, el asunto es que yo aprendí a ser aliados. Yo tenía otros familiares cuando los íbamos a visitar, a la familia de mi mamá, a mi hermanita no la querían. ¿Por qué? Porque pues era eso que les dije, era muy chingona, muy llorona, muy desmadrosa, muy amachada, le decían ahí, muy en su papel. Era la reina de la casa, de nuestra casa, pero en otra casa obviamente que había otras personas con quien convivir. El asunto es que yo me fui dando cuenta de que esas personas con las que llegábamos, que eran mis primos, mis tíos, no faltaba quien maltratara a mi hermanita y a mí también. Pero como dicen las reglas de la guerra, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Yo por instinto, por sobrevivencia, me hice amigo de ese primo cargadote, que sí era medio abusivo, sí era medio enojón, regañón y amargado, ya se la saben, todas las etiquetas. Y pues me hice como amigo barbero, sobre todo porque yo veía que pues él sí regañaba a mi hermana y aparte la trataba mal y aparte la trataba mal sin causas aparentes, así como de repente a mí me trataban. Y yo feliz allá porque sentía que tenía un aliado que era igual de renegado conmigo, pero yo hasta en las nubes me sentía de que pues ella también le dieran su merecido. Y yo les digo, estoy conociendo mi ira. Y, y me quedé con eso. Ella a cada rato salía de problemas con los de la casa de mi mamá. Y a veces la pellizcaban y a veces la amenazaban y le hacían caras así muy feas como de violencia absoluta. Obviamente no nos pegaban,
Ni siquiera mi mamá me super mega pegaba, pero sí era cargadita, sí era, uy, ahí, o sea, marca personal. Eso me fue dando mucha ira y pues yo me comencé a volver un poco violento, los sentimientos negativos, destructivos, de rebeldía, queriéndome desquitar siempre. No faltaba con quien a quien yo le pegara, aunque pues me pegaran. Es el ambiente que se vive cuando en casa nos enseñamos a hablar con groserías, nos enseñamos a pegar o nos pegan. Nosotros, yo creo que por eso pegaba también de niño y yo era más fuerte. Mi hermano más chiquito también era igual o peor que mi hermana, siempre quería lo que yo tenía, le tenía que hacer lo que él quería. En las noches me molestaba tanto porque aparte me quería decir papá y yo no quería que me dijera papá, me hacía llorar mi hermanito chiquito y decía mi mamá, dile papá, yo no, no, papá, me soltaba llorando otra vez. Entonces lo que me pedía mi hermano es que le rascara la espalda. Y yo ya se la rasqué, ya, o sea, primero empezaba de buenas y como que él se relajaba y quería que se la rascara una vez. Yo ya estaba cansado, ya no quería y él ya llorando que quería, pero ese llanto de manipulación para que todos chiquitos, nadie sabíamos que estábamos manipulando, ni reaccionando, ni siendo víctimas, ni nada. Mi mamá me amenazaba para que le rascara la espalda para que se estuviera sin llorar porque pues también a ella la molestaba que fuera tan llorón. Entonces yo ya estaba medio cansado y pues molesto le terminaba de rascar. No era cosa difícil, pues nomás era ahí estar viendo la tele, pero me hartaba. En un momento dado, mi papá duró un tiempo en la cárcel, como 10 años, y después salió de la cárcel. Y en una de esas nos fuimos a Mazatlán a dar la vuelta. Y cuando fuimos a Mazatlán, esa historia la he contado recientemente en mi grupo y también ya la he contado en uno de mis compartimientos. Cuando nos fuimos a Mazatlán, mi papá compró unas joyas que parecen de plata, quién sabe si serían, pero los artesanos las hacen muy hermosas, muy grabadas, muy, pues es plata muy trabajada, una joyería bonita, gruesa, cosas que creo que hasta la fecha les hacen sentir a los turistas que es algo muy, muy valioso. Y sí lo es por el trabajo que representa, pero el material no sé, no creo. Entonces, mi papá se compró una cadena. Andaban las cosas muy duras en mi casa. Esa vez se compró una cadena y la tenía en su cajón. Se compró otras cuantas joyerías y para mi mamá, no sé si para él también, pero había una en especial muy grandota, muy bonita. Y cuando mi hermana entró, bueno, salió al patio, se cayó y le dijo a mi mamá que yo la tiré. Y yo me sorprendí y traté de decirle a mi mamá que yo no fui y me pegó. Me quedé vengativo, me quedé obsesivo. Y en ese mismo rato, yo creo en unos 20 30 minutos, ya andaba por ahí mi papá, casi no convivimos con él porque estuvo en la cárcel. Yo me metí al cuarto, abrí el cajón de mi papá, agarré la cadena y la rompí como en 13 pedazos, así como de a 7, de a 10 centímetros cada uno, estaba grande, pum, pum, era una cadena. Y luego fui y le dije, ¡apá! Mi hermana rompió la cadena. ¿Cuál cadena? La que estaba en su cajón. Entonces agarró un cinto que era de mi hermanito chiquito. En ese tiempo se usaban los cintos piteados que traían el nombre de la persona bordado con hilo atrás. Y que va y busca a mi hermana y creo que le puso unos 2 o 3 cintrazos. Por lo menos
Yo sentí que fueron más, pero estoy seguro de que fue uno, pero fue un cintarazo que la verdad a mí nunca me había pegado mi mamá así, aunque todo el día estaba machacándome, nunca me había pegado así. Eran cintos personalizados, eran piteados y los grababan con el nombre de la personita que lo iba a portar, en ese caso mi hermanito. Y ahí le dejó el nombre marcado de mi hermano en la espalda a mi hermana. Creo le puso otro por ahí por las piernas y no sé qué más. Y mi hermana pues era dramática. A mí me dolió mucho, yo me sentí triste a pesar de que me quería vengar y me quería desquitar. No quedé a gusto, quedé triste. Hasta la fecha dije, tengo que hacer un paso 10 con mi hermana. O sea, ni ella ni yo éramos responsables de cómo actuaban mis papás o cómo ella manipuló a mi mamá o cómo yo comencé a manipular a mi papá esa vez. No éramos responsables, pero no, hombre, o sea, fue algo que mi papá ni siquiera nunca nos había pegado, siendo que era un hombre rudo, de armas, de cárcel, de pleitos, de calle, sinaloense. Nunca nos había pegado y esa vez, pues recién salido de la cárcel, sin trabajo, ¿qué voy a hacer? Y preguntas, ¿y por qué a mí? Más preguntas. Y de repente, pues el ambiente era así en mi casa. Mi papá le pegó tan fuerte esos dos o tres cintarazos que pues yo me quedé muy impactado. Hace tiempo mi hermana me pidió unas cosas para poner algo y yo le dije, te las regalo. Dije, no hombre, tengo que hacer poquito paso 10 aquí con ella. Y luego quiero volver a hacer otra vez paso 10. Bueno, octavo y noveno paso con ella y digo, perdón por decir 10. Y, o sea, quiero sanar o hacerme cargo de los daños que hice. Y digo, no, ya debo de calmarme porque ya lo hice una vez, pero creo que esas fueron de las primeras veces. Un segundito. Es que prendió el refri de mi casa de repente y ya ven que gruñen algo los refrigeradores, vibran, tienen un sonidito bonito, pero para estar en compartimiento no. Y así fue, compañeros, esas fueron las formas, o sea, yo sé que de nacimiento el ser humano trae esa emoción. Si es cuidado, amado, en un ambiente de amor, en un ambiente de principios, en un ambiente de comprensión, de aceptación, de cooperación, el ser humano, a pesar de que anda en modo salvaje, anda con el miedo, anda con la ira, anda con el egoísmo, se le puede enseñar a ver por el bienestar común y esa persona ya sea que se tenga que recuperar así como nosotros o que lo haya aprendido desde chiquito, que haya aprendido los valores humanos, las leyes espirituales desde el principio. Y hay momentos en los que no. Entonces, yo sé que no importa la causa inmediata ni la causa remota, porque al fin y al cabo son la misma. Y en las dos causas tienes que trabajar el patrón de sentimientos, pensamientos y comportamientos que se te instaló. Obviamente que eso de manipular a otras personas, de vengarme de otras personas, o sea, fue tanto tiempo, toda una pequeña vivita de dos niños que aprendimos a sentirnos coraje, rencor, injusticia, coraje, rencor, injusticia. Fueron esos ciclos de, de sentimientos repetitivos, aprendidos, perfeccionados, después por tu edad, por tu escuela, por tu trabajo,
te tienes que mover, tienes que crecer, tienes que ir a otros ambientes, pero tú ya llevas, en mi caso yo llevaba, no es que yo sea un experto de todos ustedes, en mi caso yo llevaba esos pensamientos, esos sentimientos ya aprendidos a los lugares donde me relacionaba. Y eso fue algo que esos sentimientos de la ira eran cosas que yo no podía tragarme muy fácil. A veces yo prefería dejar un trabajo, renunciar al trabajo sin importarme el dinero, sin importar qué iba a hacer después, sin importar que había batallado para conseguir mucho ese trabajo. Cuando yo sentía que se estaban aprovechando de mí, que estaban peleando conmigo, que ya me querían dar el café más cargadito, yo sacaba mis mismas formas que antes tuve de defenderme, manipulando, chismeando, porque la ira la traigo. Es un sentimiento que hasta ahorita que ustedes me invitaron a compartir, sé que es un sentimiento, una emoción que sirve, que tiene su propósito en el ser humano. Y por algo se siente, porque cuando sentimos ira y somos espirituales, al momento de sentir ira respecto a algo, es que en ese algo somos vulnerables y vamos a trabajar. Si somos listos en el programa y sabemos que nosotros tenemos que trabajar nuestros defectos de carácter, no lo que está sucediendo. Sí, hay una injusticia, hay algo que está sucediendo mal y nos puede provocar ira. Y hay que ver si es una reacción lógica, que obviamente ya no la vamos a dejar que se desborde con resentimientos, con murmuraciones, con envidias, con desdén. Es un, es un sentimiento que en el mejor de los casos nos indica que algo está mal, que necesitamos ponerle atención, que es algo que importa para nosotros y que podemos remediarlo sin caer en la ira. Pero cuando cae, la podemos sentir y ver de qué se trata. No ver lo que están haciendo las otras personas que provocan nuestra ira, sino ver por qué reaccionamos así, si sí es tan importante que reaccionemos con la ira. Es un, es algo que está en nuestro carácter, que nos ayuda para muchas cosas en su parte normal. Donde yo creo y siento que se nos desborda es cuando ya entramos en la murmuración, en la manipulación, en la venganza y todavía en los sentimientos negativos, en la envidia, de que quiero que a la persona que me está haciendo daño pues le vaya mal o me enoja que le vaya bien. Y todavía lo peor es cuando entramos en el sentimiento o en la acción de hacerle daño a alguien, de creer que podemos salir, golpear, dañar y somos bueno, en mi caso, me ciego tanto con la ira que no puedo medir las consecuencias. O sea, una persona cuando esté enojada hará y dirá cosas que no haría ni diría si estuviera en su estado normal, pero cuando está en la ira no es totalmente responsable de su manera de actuar. Obviamente que es moralmente responsable y se lo van a llevar a la cárcel, pero si no trabajamos la ira y la seguimos alimentando, va a haber un momento en que tengamos una desconexión y que puede llegar a pasar que hasta digamos, es que no lo pude evitar, o sea, ni siquiera me acuerdo de qué pasó. Es una emoción tan violenta, por eso no es poca cosa cuando en Neuróticos Anónimos decimos, soy impotente a mis emociones, mi vida se ha vuelto ingobernable. No es por nada, pero por la ira a uno ya no le importa ir al trabajo, no le importa el dinero, no te importa que sea la mujer que amas, no te importa que sean tus papás, te vuelves agresivo porque alimentas cada vez más esa ira. Y hay muchas cosas que nos detonan la ira. Cuando tú no lo sabes,
traes patrones de comportamiento de la niñez hasta la adultez, a los 30, 40, 50 años, sigues actuando de la misma manera. Sigues actuando. ¿Se abrió un micro? Mati. Cuidado con ese micro, Mati, porque me puedes hacer enojar. Ok, perfecto. Entonces, pues, ¿qué nos importan las historias a nosotros? Yo sé que esto no se trata de competir con nuestras historias, de cómo perfeccionamos en la ira. No es lo que pasa, no es la situación, no es la circunstancia, no es el hecho. Aquí hay otro aspecto importante que no es lo que está sucediendo fuera, lo que nos hace enojar. Es la manera de cómo interpretamos lo que está sucediendo, el hecho en sí, lo que nos hace enojar. Ese capítulo 5 de las leyes de la enfermedad es el que me vuelve responsable y el que me dice la enfermedad está dentro de ti. Y yo analicé bastante ese capítulo de la enfermedad, está dentro de ti. Ok, entonces me fui a analizar el siguiente capítulo que habla de la causa inmediata y la causa remota. ¿Dónde y cuándo, cómo, con quién y por qué se me instaló ese patrón de comportamiento? Que de por sí, si, si las personas con las que te tocó llegar a este mundo, aún así, y esas personas nos hayan enseñado el amor, la aceptación, la comprensión, el servicio, la cooperación, todos los valores espirituales, aún así no los hayan enseñado, es muy probable que aún así hubiéramos decidido seguir egoístas. Claramente lo dice la literatura, aún y si tus padres fueran culpables o responsables, culparlos te hará sentir más enfermo. O sea, hay de todo, hay personas que se les brindaron todos los cuidados hablando y todos los legados del amor, y hay personas a los que no. Pero lo curioso es que hay personas a los que no se les trató con amor y sin nadie decirles nada, no tienen la enfermedad de la neurosis y no viven neuróticos y son alegres, divertidos, creativos, afectivos, son buenas personas en la sociedad. Y hay otras que se les dio todo y también están mal. Hay algunas que se les dio el ejemplo. Hay por ahí una historia de dos hermanos que tuvieron el mismo ejemplo del papá, mujeriego, borracho, señor desperdiciado y todo lo mal que pueda tener ese señor. Y un muchacho de los de él, tuvo dos, se fue por el camino del bien y el otro por el del mal y llegó a la cárcel y en la cárcel le preguntaron, oye, ¿y por qué tuviste que parar en la cárcel? Y él les dijo, por el ejemplo que me dio mi padre. Y fueron y entrevistaron al otro. No me acuerdo en qué libro lo leí. Y el otro ya era, pues, a lo mejor CEO de una empresa, tenía su familia, y hasta iban a una religión y le dijeron, oye, ¿y tú por qué terminaste así? Y él dijo, por el ejemplo que me dio mi padre. Entonces, si yo busco responsabilizar a otra persona de mis propios defectos de carácter, voy a seguir terminando mal. Y esto me dice, eres 100% responsable de lo que estás viviendo y de lo que viviste. ¿Parece cruel? Parece. Pero aquí estamos. Hubo en un video de esos de Facebook, de esos cortitos, me encontré a una persona, a un video a lo mejor alguien más lo vio, me encontré un video de una mamá y una muchacha
Peleando, la muchacha le decía a la mamá, es que yo no te pedí venir a este mundo. Ahí podríamos decir, oye, sí es cierto, los papás son los responsables porque ellos nos trajeron a este mundo. Y le dijo la señora, no, 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 mi hijita. Cuando yo me fui con tu papá, había millones tratando de, no sé cómo decirlo sin hablar científicamente, pero ustedes me entienden, había millones de espermatozoides queriendo embarazar a esa mujer. Y vuelvo a la escena y ella le dice, y tú les ganaste a todos, tú te les adelantaste a todos. Y ahí hay otra responsabilidad de que eso sí es muy cierto, el espermatozoide que corre más, que se esfuerza más, que es más vivo, es el que logra nacer de millones. Entonces, de alguna manera, como se dice, pues nosotros elegimos todo y puede ser que también hayamos elegido los padres que tuvimos. Yo no lo podía creer, no es una verdad, es una reflexión. Pero a nosotros, ¿qué nos van a interesar las historias? A nosotros nos interesa cómo dejar de sentir la ira. Se dice que cuando un hombre está enojado no hay posibilidad de que se le pueda sacar de ese estado emocional. En el capítulo 14 habla de un señor que se enoja con su vecino, está súper enojado con su vecino y dice, ¿cómo puedo estar enojado con mi vecino? Su mujer cuida a nuestros hijos. Yo uso sus herramientas, me ha prestado su carro, pero siento que lo odio. Y hay muchas frustraciones, hay muchos miedos, hay muchas cosas que uno mismo durante la vida se va exigiendo. Yo, con mis deseos de pompa, poder, ya no me acuerdo cómo va la frase exacta, pero yo con mis exigencias a mí mismo, yo tuve muchas frustraciones. Enojado venía de con mis papás, de con mi hermanita. Yo me hacía mis idealizaciones que iba a hacer esto y que aquello, o sea, todo materialismo, yo me hacía mis castillos en el aire y nunca podía lograr nada, entonces las cosas nunca me salían como yo pensaba, como yo quería. Las personas no dejan que uno las trate mal. Hay personas que amas y si te pasas de listo con ellos te mandan a la fregada. Por ejemplo, nuestras esposas. Entonces ya tampoco, ahí también te ponen un freno, no puedes tú ser malo y desconsiderado con los seres humanos o tus seres queridos, tus personas cercanas. Y entonces te empiezas como a ser un poquito introvertido, tus exigencias no te van saliendo, te vas enojando. En los trabajos, en mi caso, no me va bien, siempre me peleaba, siempre me salía, nunca lograba hacer carrera en los trabajos donde entraba, siempre esa frustración al grado de que alguien ya suena su claxon y yo ya siento ira, alguien me critica y yo ya siento ira, hay un ruido, un portazo y yo ya siento ira, o sea, ya estoy muy latente, ya tengo una intolerancia que necesito comenzar a trabajar, que necesito un acto de la providencia, un acto de Dios, un acto mío de anticipación, de deseo, de humildad, para ir trabajando con la ira, porque nada más pensar que se me va a quitar sin hacer nada es una cosa muy difícil. Neuróticos Anónimos, desde que llegamos, nos conecta, nos hace sensibles, nos hace hablar, nos hace llorar, nos regala axiomas. Si somos personas que constantemente olvidamos todo lo que tenemos que hacer, al otro día nos llegan
avisos de que se nos olvidó esto, se nos olvidó el otro. Eso nos hace andar como a la carrera de nervios, con nervios de que qué estoy dejando, qué se me está olvidando, qué tenía que hacer hoy. Neuróticos Anónimos es lo que me ha gustado desde el principio, que te ayuda desde lo más simple a ir bajando tus niveles de ira. Y simplemente con que llegas al programa, una persona te escucha atentamente, tus sentimientos, tus pensamientos, las cosas que viviste, si puede te regala una experiencia parecida a la que tú estás viviendo. Eso te hace una flexión en tu corazón, en tus sentimientos, y comienzas a bajar esos niveles de ira tan solo con que tengas una persona que te haga sentir, o que es tu responsabilidad lo que sientes, pero que te apoye en el sentimiento de que no estamos solos, de que sí se puede. Hay muchos ejercicios en Neuróticos Anónimos, ejercicios espirituales. Yo nunca he visto a nadie de mis compañeros que tengan una meta espiritual. Una meta espiritual. No saben que la tienen, pero hay compañeros que la cumplen al pie de la letra. Algunos ponen al servicio de la humanidad el mensaje de Neuróticos Anónimos. Otros son capaces de aguantar, y es más, de disfrutar 6 meses coordinando una reunión, olvidándose de sí mismos un día a la semana para que personas que están sufriendo como ellos lo estuvieron se puedan recuperar. Otros son capaces de hacer servicios para el grupo muy necesarios para que los grupos funcionen y estén siempre al frente de la enfermedad mental y emocional. No nos damos cuenta, pero en grupo estamos cumpliendo metas espirituales y estamos diciendo a la persona que está sufriendo: no estás solo, estamos aquí para escucharte. Hay muchas cosas que podemos hacer para olvidarnos de nosotros mismos y aprender un poquito más de espiritualidad y dejar atrás nuestro propio caso personal, nuestros propios deseos personales. Una vez le pregunté a un compañero: ¿pero qué puedo hacer si ya no me puedo ayudar más? Ya hice todo. Y me dijo: ayuda a otros. Deja de concentrarte en ti y comienza a ayudar a los demás. Si ya hiciste todo lo que te tocaba, todo lo que puedes hacer, pues adelante. A mí me gustan Neuróticos Anónimos porque nos da la capacidad de aceptar lo que no podemos cambiar. Hay situaciones, hay hechos, hay emociones que una persona sola no puede cambiar, y este programa nos regala la aceptación. Nos enseña cuando no es nuestro territorio tratar de cambiar cosas o mejorar cosas, y nos enseña cuál sí. Por ejemplo, la oración de la serenidad. Se le deja a Dios lo que Él puede y se le pide la fortaleza para hacer lo que nosotros podemos. Entonces, esto por hoy es lo que les quería compartir. Mi nombre es Julio y soy un miembro más de NA en proceso de recuperación. ¡Ánimo! Perfecto. Bueno, remontándome otra vez al libro de las leyes, nos dice que para muchos la espiritualidad puede significar algo muy abstracto, pero para Neuróticos Anónimos nada más son sentimientos y emociones, tu apariencia física. Si no tenemos pensamientos y emociones constructivos, y en cambio tenemos pensamientos y emociones destructivas, pues no estamos en espiritualidad. Pero cuando comenzamos a ser constructivos, comenzamos a ser más alegres, más afectivos, nos podemos integrar a la sociedad, pues estamos logrando más en espiritualidad. Porque una persona que no se logra ni adaptar a su propia familia, pues es un inadaptado, no tiene espiritualidad. Voy a aprovechar esta pregunta que me hizo Sandra para comentar que no necesitamos
tener un conocimiento muy avanzado de lo que es la espiritualidad, aunque la forma tan sencilla en la que nos dicen Neuróticos Anónimos que es, no es complicada. Pero por ahí aprovecho también, dice alguien, ¿cuál sería la forma de calmar la ira de primera instancia? Algo así como los primeros pasos para desacelerar la ira. Si viene siendo un trabajo, va a ser más difícil al principio calmar la ira porque traemos muchas frustraciones, muchos pensamientos, muchas conductas, sentimientos, muchos deseos, frustraciones, prisas, rechazos de nuestra vida, miedos que hemos venido acarreando y ya estamos al borde de que cualquier gotita va a derramar el vaso. Cualquier cosita que nos haga cualquier persona, vamos a tener una explosión de temperamento hacia adentro o hacia afuera. Pero a como vamos deshojando nuestro pétalo de vida en el programa de Neuróticos Anónimos, poco a poco vamos aumentando en tolerancia, vamos aumentando en aceptación. Cosas que antes nos daban mucho coraje, ahora ya no tenemos ese coraje tan explosivo, tan instantáneo, como buscando un descanso inmediato. Me dijiste, te contesto rápido. En nuestra literatura habla de la ley del talión. Sí, me hiciste, pues ahí te va la ley del talión, que quiere decir ojo por ojo, diente por diente. Y yo a mis hermanos, cuando me desquitaba de ellos, si ellos me pegaban uno, yo les pegaba uno más fuerte. Si me pegaban otro, les daba otro más fuerte hasta que se calmaban. Ese es un ejemplo de aplicar la ley del talión. Aunque dice nuestra literatura que aplicar la ley del talión no nos va a llevar a ningún lado. Pero la ley del talión, pues es una ley y es casi como un derecho. Cuando no existía ni la ley del talión, ni siquiera el sistema de justicia que tenemos ahora, no había ni siquiera la ley del talión, de ojo por ojo, diente por diente, que si alguien se robaba una vaca y lo descubrían, llegaban y mataban a toda su descendencia, a todos. Últimamente, hasta los narcotraficantes, no sé los muy actuales, pero de los 90 y tantos, también tenían la ley del talión, salían de problemas y nomás mataban al que los traicionaba. Y otros, los que no tenían suerte de meterse con la gente correcta, salían de problemas y desaparecían a toda la familia, ni siquiera la ley del talión. Entonces, es muy importante que reconozcamos en qué lugares, en qué situaciones, y en el tráfico, con la familia, con tu esposa, en el grupo, dónde pierdes los estribos, dónde se te desboca la ira. Como dije, en nuestra literatura dice, por mucha recuperación que tengas, algún día vas a volver a sentir ira, te vas a volver a enojar. No es malo sentirla, pero lo malo es que gobierne tu vida, que empiece a tomar el volante y empieces a llegar a sentir que te vas a vengar, que vas a hacer destrozos, que vas a pelear. Y esta ira es o sea, se te puede ir. A mí se me va tan solo con leer un mensaje de WhatsApp, y como ni siquiera sé escribir, ni me sé la ortografía, ni los acentos, ni las mayúsculas, no me lo sé tanto, empiezo a leer una persona y me estoy enfureciendo. ¿Cómo puede ser? ¿Y esto? ¿Cómo está diciendo esto? Le agarro y le pregunto y es algo muy diferente. O le pregunto a alguien, oye, ¿qué está tratando de decir con este mensaje? A veces le pregunto a mi esposa y me dice, ahí dice, y me lo lee con una frecuencia diferente a la que a mí ya me estaba cegando un simple mensaje de WhatsApp. O a veces alguien me manda un mensaje de WhatsApp, yo me levanto y nunca me acuerdo que soy un iracundo, solamente me levanto y suceden cosas y yo tengo que hablar por WhatsApp, y ya para cuando acuerdo, alguien me preguntó algo y yo ya estoy respondiendo con agresividad. O sea, no le estoy mostrando toda mi agresividad,
pero ya estoy ahí enterrando poquito la uña, queriendo decirle, oye, qué menso estás, qué mensa estás, cómo se te ocurre, queriendo agredir, pero ya me ha pasado muchas veces que cuando ya lo voy logrando, ya estoy sacando todo lo que le quiero decir por WhatsApp, me alcanzo a dar cuenta y ¡pum! Borro el mensaje y contesto, muy bien, claro que sí. Y digo, wow, o sea, gracias a esos mensajes de WhatsApp que te tardas en enviarlos, es el momento en el que te llega la señal desde el satélite de que te calmes, porque un mal momento, un mal comentario puede cambiar toda una historia, todo un día, toda una relación. Puedes hacer daños en el momento en el que menos te lo esperas. Así que, ¿cómo podemos hacer para calmar esta ira? En el tercer paso dice, si caemos en un momento de disturbio emocional, tenemos que hacer una pausa, decir la oración de la serenidad y pedirle a ese poder superior que nos dé sabiduría, entendimiento para hacer lo que sí podemos cambiar. Tenemos el recurso que en lugar de engusanarnos con esa emoción ahí mentalmente, hipotéticamente hablando, podemos echarle un telefonazo a nuestro padrino o nuestra madrina, pero tampoco hay que abusar, no hay que hablarle al padrino cada 3 minutos, oye, me acabas de colgar, sí, pero es que no, o sea, no eres un niño chiquito, compórtate. Y otra receta súper especial para bajar esos resentimientos, nuestro programa nos enseña a trabajar inmediatamente el con quién estamos resentidos y por qué. Y eso, casi a los que somos nuevos nos encanta decir que ella me hizo por esto y el otro y por esto, y ella me hizo y ellos me hicieron. Así comienza nuestro programa, nos enseña a trabajar los resentimientos que tenemos con otras personas, en qué nos sentimos amenazados, y una vez que los escribimos, de alguna manera descansamos. Yo a veces me enojo con alguna persona, pero me trago el coraje, pero sigo unos 10, 20, 30, 35, 40 minutos más y me comienzo a sentir muy enojado y digo, ¿por qué estoy muy enojado? ¿Por qué reacciono? ¿Por qué quedé así como... Ya saben, yo cuando ando de buenas me pongo a escuchar música que ni le entiendo, pero y ya después, pum, apagas la música, te molesta el ruido, andas, uy. Entonces me regreso y empiezo a recapitular mentalmente o agarro mi libretita. ¿Con quién hablé hace ratito? O sea, se me olvida. Y ya me doy cuenta, desde que hice esta llamada con esta persona quedé enojado y lo escribo, ¿por qué quedé enojado? Y a veces me encuentro una persona con la que quedé enojado y escribo como las 10, 20, 30 cosas que me hicieron enojar con esa persona en especial. A veces si me acaba de suceder no escribo tanto, pero si es una persona con la que ya tengo mucho resentimiento, pues sí escribo estoy enojado porque me hizo esto, porque me hizo esto, porque me pegaba cuando yo no le había hecho nada a mi hermana, por esto, o sea, escribo muchas cosas, y me da un cierto descanso. Y en el quinto capítulo del libro de doble A, que es para nuestra lectura personal, ahí viene y dice que vayamos en contra de nuestros deseos personales, aunque nos sintamos muy disturbiados y que nomás queremos hablar y pelear y criticar, nos demos el tiempo de escribir con quién estamos molestos. Y esa escritura, por lo menos a mí, sí me deja en santa paz, en calma. Claro que no me deja sin defectos, eso se trabajan aparte. Ya después de ver yo con quién estuve enojado, ya veo mis defectos de que soy irascible, de que soy vengativo, de que soy criticón, de que soy desdeñoso, de que soy chismoso, de que soy intrigoso. Ya me voy dando cuenta de todas las cosas que traté de hacer alrededor de que una persona me hizo enojar y que le intenté, pues para empezar, intenté querer desprestigiar. Adelante, compañero.